Quiero nada más decirles que no dejen de estar procurando, en acuerdo con la palabra de Dios, primero a los Corintios capítulo 12, donde se nos describen los 9 dones espirituales, hermanos, porque si ustedes quieren ver lo sobrenatural, ya conocemos lo físico y ya sabemos lo que somos capaces o incapaces de ser, o cuáles son nuestras limitaciones, pero si ustedes quieren más de lo sobrenatural, tenemos que comenzar a entrar por fe en el ámbito espiritual, para poder recibir prácticamente o que se manifieste la gloria de Dios entre nosotros. Tenemos que decir, ok, la voluntad de Dios es que recibamos los dones espirituales y que los tengamos en medio de nosotros por el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros, pero eso no es automático, es el deseo. La palabra dice procúralos, es codícialos. Codicia los dones espirituales para que los puedas ver manifiestos en nosotros, en medio de nosotros, en el servicio o en tu vida, donde quiera que estés. Ahorita los vimos y quiero que estén alertas con sus oídos espirituales, no con las aletas estas de un lado, sino los internos, para que puedan discernir lo que sucedió ahorita en la alabanza y en la adoración. O sea, hubo una manifestación del don de conocimiento, que es palabras del tiempo pasado o presente, cuando se da una palabra que tiene que ver con lo que alguien en su historia ha vivido, con lo que está viviendo, es palabra de conocimiento. La palabra sabiduría se dio ahorita también, que tiene que ver con lo que viene en un futuro, es la diferencia entre uno y otro. La profecía, el don de profecía lo dio ahorita Anabel. Maki habló palabra de conocimiento. O sea, hermanos, estamos viendo esos dones espirituales en movimiento, pero necesitamos nosotros codiciarlos, decir, sí, Señor, o sea, aquí en medio de la congregación, los servicios, así como en mi diario vivir de la semana, los recibo, los codicio, quiero verte, moverte en mí y en la congregación todos los días. Eso nos corresponde a nosotros, y en la medida que ustedes lo codicien, hermanos, yo ya di la entrada. En mi vida van a estar trabajando sus dones espirituales, que no son como los dicen por ahí, oren para ver cuál don espiritual tiene cada uno de ustedes. No se trata de eso. Es el Espíritu los da según Él los reparte. ¿Cuál es el don más importante? El que necesitas para ministrar a una persona en cierto momento por la necesidad de esa persona. ¿Para qué quieres el don de lenguas, hablar en lenguas o interpretación de lenguas, si lo que la persona necesita es un milagro o una sanidad? ¿Me entienden? El don más importante es el que la persona que está enfrente de ti, que Dios te dice que la administre, el que necesita. Ese es el don más importante. Obviamente, sobre todos los dones, procuren el amor de Dios, ¿verdad? Pero como bien se dijo, es el año, el hermano Kenneth recibió, igual que el hermano Kenneth Hagin. Después voy a dejar a alguien que esté en su corazón hablar de eso, no es mi intención, pero sí lo quiero mencionar porque son generales de la fe y no las personas, porque están siendo atacados grandemente en todos los medios sociales y las redes y bueno, o sea, se gozan en hacer eso, pero yo no voy a ir en contra con lo que ellos están hablando proféticamente de parte del Señor. Yo no voy a ir en contra de mi sanidad. Si ellos hablan que es el año también de la sanidad o de caminar en salud divina, vayan en contra entonces de ellos, porque ellos están hablando eso. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso. Yo voy a ir a oír la palabra de Dios y a comenzar a entrar en acuerdo con lo que ellos están diciendo. Y ellos, tanto el hermano Kenneth Hagin en la década de los 70, 80, ahí está, les mandamos ya a la iglesia la profecía que dio, que es la lluvia tardía y la lluvia temprana al mismo tiempo en los últimos tiempos para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No es automática, tú recíbela, hermanos. O sea, Dios no va a sobrepasar tu voluntad, que dice, como quiera, que pasen a mí, que, ¿verdad? O sea, yo ya lo he tratado y no. Cada quien lo que quiera, como era la frase de esta semana. Ustedes saben, yo lo que les estoy instruyendo de parte del Señor es lo que el Espíritu está hablando ahorita en estos últimos tiempos.
hermanos, recíbanlo. Es el año de la iglesia local. Y vamos a ver tantas cosas maravillosas como se puedan reunir en la lluvia tardía y temprana. Si en la Biblia habla de bendiciones de esa lluvia tardía y luego de la lluvia temprana, bueno, las vamos a ver las dos juntas, comenzando hoy. Hoy, no mañana, hoy. Recíbanlo hoy y comiencen con la acción de fe a recibir, a decir, yo creo eso por fe en mi vida, en mi familia, en mi relación, en mi ministerio, en mi trabajo. Lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús, esa lluvia de bendiciones comenzando el día de hoy. Y no se muevan porque no las ven. Recuerden que no son las circunstancias las que dictan nuestra vida, nuestro caminar en este mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Ok, híjole, yo no sé, hijo, qué difícil se ve eso. O no ha sucedido lo que yo hablé, pero la palabra dice, y Dios no miente, hermanos. Lo está hablando la mayor parte de los generales del cuerpo de Cristo. Hoy lo oímos también en parte, lo mismo que estamos hablando. Entonces el Espíritu es uno. Y ustedes son privilegiados, hermanos, somos todos nosotros privilegiados en escuchar lo que el Espíritu está hablando en estos últimos tiempos. Así que la palabra profética para este año es el año de la iglesia local, en donde se van a estar viendo, la palabra profética dice, la restauración y la recuperación de todo lo que la iglesia perdió, de todo lo que el enemigo te ha quitado. Bueno, la palabra de incremento en salud, la palabra de incremento en, no solamente en sanidad, sino en salud divina, la palabra de incremento en prosperidad en todas las áreas y la palabra de recuperación o restauración de todo aquello que el enemigo te robó. No es que a mí no me ha robado nada, bueno, pues síguele como estás. Así que si quieres comenzar con eso, di, lo recibo en el nombre de Jesús. Es mío. Y no se muevan de ahí, hermanos. Amén. Lo voy a tratar de dividir 25 y 75, la prédica, y esto no lo puedo dejar de decir porque el Señor estuvo moviendo mi corazón junto con lo que les acabo de decir. En Segunda Crónicas se ha estado hablando ya desde un poquito antes del 3 de noviembre, se ha estado dando esta palabra por medios proféticos, y estoy hablando de profetas de Dios, reconocidos o enviados al cuerpo de Cristo para hablar esas palabras proféticas acerca de la nación, acerca de la dirección en la que vamos, acerca de lo que debemos de estar creyendo y cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo para recibir lo que Dios está hablando sin importarnos lo que el mundo nos está mostrando. Entonces, eso mismo sucedió, hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 20, uno de los profetas que ha estado hablando esto es, ¿cuál es su primer nombre? ¿Murillo? Mario Murillo. Hacen bien en oír. Suscríbanse a su blog, ahí les va a estar llegando a su correo diariamente esas palabras. Ha estado hablando, pero no es el único. Hay varios profetas como Kuhneman, ¿verdad, hermana? El otro flaquito. Tracy Cook. Hay otros dos ahí, pero básicamente son a los que yo he estado oyendo. Obviamente al hermano que ya está con el Señor en la gloria, Kim Clement, él también obviamente fue y es un profeta del Señor, y sus profecías se están manifestando aún el día de hoy. Y esta palabra es la que dieron. Voy a comenzar en el versículo 10 del capítulo 20, Segunda de Crónicas. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. Y ustedes lo pueden colocar, estas palabras, y traducir a estos días actuales, hermanos, a todo aquello que ha estado en la nación de los Estados Unidos, que fue fundada en la palabra. La Constitución está llena de la Biblia, llena.
y es la causa de que la Constitución existe, la palabra de Dios. Y fueron fundados en esa palabra, pero de alguna u otra manera se separaron, se desprendieron, muy acertada la palabra que se nos dio ahorita en la cápsula, y han seguido su propio camino, no quitando los gaps esos de los dioses que ellos han creído, que son como el razonamiento, la ciencia, sin Dios, sin la necesidad de Dios. Así se han establecido ellos y han llegado a tal lugar, hermanos, de separación, que en las noticias lo llaman el deep state, ¿verdad? O sea, el lodo profundo que hay, porque ellos se creen existir sin la necesidad de Dios. Y se bastan en sus propios razonamientos o capacidad intelectual para que la nación subsista como nación sin la necesidad de Dios. Y eso simple y sencillamente no puede suceder. No va a funcionar nunca, ni Dios va a permitir que eso suceda. Y nuestra postura es estar afianzados en la palabra que se nos está dando, anclándonos en Dios, no en las personas, no en el presidente, no en los profetas, no en nada, hermanos, más que en Dios mismo, que es capaz de hacer todas las cosas sin la necesidad de ninguno de nosotros aquí. Pero obviamente en estos últimos tiempos, Él ha requerido, a diferencia de lo que estamos leyendo en Segunda de Crónicas 20, Él ha requerido tu participación como cuerpo de Cristo para establecer su poder, su justicia, su luz aquí en la tierra. Y Él espera que no te muevas para que su poder pueda seguir fluyendo sobre la tierra, específicamente sobre la nación de los Estados Unidos, porque es la única nación que escogió a Dios para ser fundada. Dios escogió a Israel, pero Estados Unidos escogió a Dios como su Dios para ser fundados. Pues Dios no nos va a dejar avergonzados, pero Él ha requerido que nosotros funcionemos como el cuerpo de Cristo, siendo Jesús la cabeza, y créanme, la cabeza no puede funcionar sin la cabeza, perdón, el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, así como la cabeza no puede estar sin el cuerpo. Entonces, para que Jesús pueda fluir poderosamente en esta nación, tiene que el cuerpo actuar en lo que la cabeza está diciendo. Amén. ¿Lo ven? Y esa es la postura que nosotros tenemos que tomar, independientemente de las circunstancias o de la impureza del lodo, de la corrupción, de lo que estemos viendo. Eso no debe de dictar nuestro caminar, sino lo que Dios está diciendo que ya hizo. Nosotros lo tenemos que establecer. Acuérdense que Efesios 3:10 dice que la iglesia es la que tiene que declarar la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades, sobre todo nombre, sobre todo señorío. Dios nos ha puesto por encima de todas esas cosas para establecer su justicia, para establecer su luz y para que todo lo que es corrupción, lodo, oscuridad, sea expuesto por la luz. Y venga arriba y tenga que ser expuesto y juzgado en acuerdo con la palabra de Dios. Déjenme leerles eso. Dice en el 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, que están representados ahorita por la izquierda, porque recuerden que vienen de Lot, no voy a entrar mucho en eso, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, no los dejaron entrar, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Nosotros hemos entrado en una heredad que Dios nos dio en posesión desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Y ahora vienen ellos a tratar de arrojarnos de esa posesión que Dios nos dio. It's gonna happen. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y recuerden una cosa, hermanos, no estamos hablando de las personas. Si algo, por más mal que quieras evitar que te caiga una persona en ese nivel, ¿verdad? Que hay varios. Nosotros no fuimos llamados a juzgar a esas personas, ni a maldecirlos, ni a desearles mal.
Fuimos llamados a traer abajo los principados, las potestades, todo lo que los gobierna a ellos para hablar y accionar lo que están haciendo y traerlos abajo. Y si ellos no se quieren separar, hay un Dios de justicia y una palabra que nos fue dada en el capítulo 12 de Mateo, hermanos, creo que es de Mateo. Ahí se nos dice que en los postreros tiempos lo que juzgaría todas las cosas es la palabra de Dios. La palabra ya juzgó todas las cosas. Así que no tenemos nosotros que juzgar una injusticia como injusto. Dios sabe qué hacer con ello. Pero nuestra postura es traer abajo los principados y las potestades y hablar esa justicia y orar por ellos, porque vamos a leer lo que viene sobre las personas que no hacen caso, hermanos. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Obviamente, hermanos, aquí el Espíritu de Dios no estaba en las personas. Habló a través de un profeta. Pero de cierta forma, en el Antiguo Testamento confiaban en Dios, pero ellos tenían que enterrar su cabeza en la tierra como las avestruces. Porque no había revelación como ahora, en cada uno individual. Pero ahora sí. Ahora no hemos sido llamados a meter nuestra cabeza en el hoyo, sino a sacarla y por medio del cuerpo de Cristo establecer la justicia, la luz y la vida de Dios sobre la tierra. No fuimos llamados a callar, fuimos llamados a hablar la palabra de Dios y permanecer fijos, estables sobre lo que Dios ha dicho. ¿Ok? ¿Ok? Necesito, hermanos, participen. Dios los está hablando a participar. O sea, créanme que la revelación que Dios está hablando ahorita al cuerpo de Cristo es para tu bien y para que no tengas que pasar un solo día en derrota, aunque la derrota se quiera presentar. No sé si lo entendiste. Pues si no, ahí va a estar en el internet. Dios te llamó a victoria. Te llamó a salir de toda situación que el enemigo te presente y no a salir nada más como cuando sacas la cabeza así en el agua. No. Te sacó a que caminases por arriba del agua. Y luego, oh Dios, esa es la palabra que ha estado en el internet. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Como cuerpo de Cristo vamos a estar establecidos en esta nación, hablando la justicia, la luz, la vida de Dios en esta nación. Y eso permite que el poder de Dios fluya. Juan 14, 10 o 14, 11, ¿verdad? Jesús hablaba y el Padre hacía las obras. Nosotros hablamos porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no va a ir caminando sin cabeza. Córtale la cabeza a una gallina. Uy, perdón por ese ejemplo. Pero no puede hacer nada el cuerpo sin la cabeza. Y la cabeza sin el cuerpo. Entonces establezcanse en los principios de Dios y ahí ánclense hablando eso sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y como ejemplo final de eso, porque no he comenzado el mensaje, es Éxodo. Les voy a dar ese ejemplo porque me gustó. En Éxodo 14, cuando Dios, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Hermanos, parece que no hay salida. Parece que Moab y Amón ya ganaron. No. Bueno, es lo que se llama... Ay, qué rico es que le echo limón y traigo una de esas cositas. Es lo que se llama... Lo que estamos viendo ahorita, hermanos, es lo que llamamos un Red Sea Moment. Es decir, ya se los expliqué un poquito. Entre las montañas de Kiriat Arba, se llamaba así el pueblito que estaba atrás, entre las laderas de las montañas que estaban, quedaba un callejón
me imagino yo, por lo que he visto directamente en el Google Map ese, un callejón a lo mejor no más ancho que este, a lo mejor un poquito, pero estamos hablando de que a los lados, unas laderas altísimas, en donde el ejército de Faraón venía por ese lado, para salir en una bahía en el lado derecho, del brazo derecho del Red Sea, o el Mar Rojo, sí, ¿verdad? Pero se llama... ahorita lo recuerdo. Y para poder llegar a ese brazo derecho, el pueblo de Israel entró por ese callejoncito hasta salir en una bahía de arena blanca frente al Mar Rojo. Y en esa bahía, hermanos, se estacionó el pueblo de Israel en esa noche. La columna de fuego iba delante de ellos y la nube en el día para mostrar el camino hacia donde deberían de ir. Y en el momento que el ejército de Faraón venía por atrás, ¿para dónde huyes? O sea, no puedes para donde viene Faraón. Para los lados está el mar Mediterráneo y para enfrente está el brazo derecho del mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces es un momento en el que no hay opción para salir y el único que podía hacer algo era Dios. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel, en lugar de haber confiado en todo lo que habían visto, en las plagas, en el milagro de convertir el agua amarga en dulce, en las 70 palmeras, en el maná, o sea, en lugar de haberse montado a uno varios días atrás y decir, Dios es poderoso y no hay nadie que pueda destruirnos, frente al ejército de Faraón, el pueblo comenzó a hablar y a quejarse en contra de Moisés y a decir, ¿para qué nos sacaste? Nos van a matar aquí, nos hubieras dejado en Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, ante la pregunta de Moisés de qué iba a hacer, extiende tu mano. Se los leo. El versículo 15 de Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen a dónde, hermanos? La bahía esa que se llama la bahía de Nueva. O sea, ¿a dónde marchas? Había nada más un cierto límite de dónde podían caminar. Bueno, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel. La palabra fue dada, ¿verdad? ¿Fue todo lo que bastó? No. Es que no me dejaron terminar. No, porque el versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio. O sea, tuvo que haber una acción de parte de Moisés por la palabra que Dios le dio. Bueno, ¿qué vas a hacer tú con la palabra que Dios te dio? No es, ok, ya dio la palabra, la digo una vez y ya tiene que suceder, que después vamos a hablar un poquito más de eso. No, es permanecer anclados en esa palabra. Moisés obedeció y la liberación sobrenatural, que es lo que va a pasar en esta nación, vamos a saber que es Dios el que intervino. La liberación sobrenatural del pueblo de Israel intervino por la obediencia de Moisés, que es tipo de Jesús, y Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo. Así que nosotros tenemos mucho que hacer, hermanos, en la palabra que nos ha dado. Tenemos que actuar y permanecer y llamar en nuestra oración la vida, la luz, la justicia de Dios establecida, y no se muevan de ahí, aunque los medios de las noticias digan, el presidente electo tal. No. No. ¿Me están entendiendo? Sí. No voy a entrar en lo que sucedería si eso no pasa. No voy a entrar en eso, hermanos, pero ustedes tampoco quieren saber. Pero miren lo que le va a suceder a todos aquellos que se levantaron en contra de lo que Dios había prescrito por la palabra que le dio a Moisés.
Todos aquellos que vinieron en contra del pueblo de Israel, y estoy hablándole al Deep State, a todos los de la izquierda, no a las personas, a los espíritus que están trabajando en ellos, y oro por ellos para que la revelación de Dios pueda venir a sus vidas, porque lo que viene no es grato, como no fue grato para el ejército de Faraón. Aconteció a la vigilia de la mañana 24, que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Yo no quiero ser trastornado por Dios, hermano. Sí, trastornado, cuando uno se trastorna es suficiente, Dios es más que suficiente. Imagínense ser No, no quiero. Ni va a suceder. Y quitó las ruedas de sus carros. Fíjense lo que Dios está haciendo por el pueblo. El Red Sea Moment. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Así va a pelear por nosotros Dios. ¿Ustedes creen que va a dejar que la mano de la oscuridad gobierne esta nación? Pero si tú no te levantas y hablas, puede suceder, hermanos. Pues gloria a Dios, porque hay a un ejército pequeño que está haciendo, y yo llamo a Vida de Fe a ser parte de ese ejército pequeño, para que ustedes también participen de la victoria. La victoria no es dulce cuando otra la gana por ti. La victoria es dulce cuando tú participas de la guerra. Cuando tú puedes decir, híjole, yo estuve en medio de eso, y la victoria me supo riquísima. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Dios actuando en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, obviamente no queremos ver eso sobre las personas, pero mi oración llega hasta el punto de limitar a esos espíritus a actuar sobre esta nación, hermanos. Lo que ellos decidan finalmente es su decisión, y obviamente en nuestro corazón nos entristece que no puedan ver esa luz, pero Dios no se va a detener para dejar que un movimiento de ese tipo, sin necesidad de Dios, tome control de esta nación. Amén. Amén, así sea, gloria a Dios. Nos gozamos en el poder de Dios. Sí, el 6 de enero, el miércoles, es un día muy importante para la nación de los Estados Unidos. Se van a tomar decisiones muy importantes, pero no es el fin de nada. Yo no quiero que ustedes bajen su cabeza por nada, hermanos, por nada. Al contrario, fuimos llamados a pelear, y vamos a ver la mano de Dios extendida, y nadie la va a poder hacer retroceder. Amén. Bien. Ok.